Bajo el silencio, algo se agita. Las pistas se esconden, los ojos observan. Esto es Riddle Town, donde los secretos mueren lentamente. La señorita Marple y el extraño en su sueño. El rostro de la mujer volvió él ahora con una precisión sorprendente. Pómulos angulosos, ojos del color de la niebla invernal y un cabello tan pálido que parecía absorber la luz onírica que lo rodeaba. Llevaba algo verde, de seda, tal vez, y había estado hablando. Aunque la señorita Marple no podía recordar las palabras, solo permanecía la sensación, una urgencia profunda y apremiante, como si la mujer hubiera estado tratando de advertirle sobre algo vital. «Qué extraño», murmuró la señorita Marple para sí misma, ajustando sus almohadas y tomando su teído de la mesita de noche. Sus dedos encontraron la lana familiar automáticamente, pero su mente permaneció fija en ese rostro. Nunca había visto a la mujer antes, estaba bastante segura de eso. Después de 70 y tantos años en St. Mary Mead y los pueblos de los alrededores, la señorita Marple poseía un conocimiento enciclopédico de los rostros locales, pasados y presentes. Esta mujer era completamente ajena a su experiencia. El reloj sobre la repisa de la chimenea dio las 7, y la señorita Marple dejó de tejer con un pequeño suspiro. El martes significaba la reunión del comité de flores de la iglesia a las 10, y ella había prometido traer sus últimas dalias para el arreglo del altar. Se levantó, realizó sus abluciones matinales con practicada eficiencia y bajó a su pequeña y ordenada cocina, donde su ayudante diaria, Sherry, ya había puesto la tetera a hervir. «Buenos días, señorita Marple», dijo Sherry alegremente, afanándose con tostadas y mermelada. «Un día precioso para los preparativos de la exposición de flores, ¿verdad? Aunque la señora Bantry dice que se habla de lluvia más tarde». «Buenos días, querida Sherry», dijo la señorita Marple, sentándose en su silla habitual junto a la ventana, desde donde podía observar las actividades matutinas del pueblo. «Sí, esperemos que el tiempo aguante. Los preparativos del Festival de la Cosecha suelen sufrir cuando todo está húmedo». Mientras Sherry charlaba sobre las noticias del pueblo, el nuevo automóvil del doctor, el compromiso de la hija del cartero, las misteriosas luces nocturnas en la vieja cabaña de Pemberton, la señorita Marple sintió que su atención se desviaba. El rostro de la mujer de su sueño parecía flotar en el borde de su visión, como un reflejo en una ventana que desaparece cuando se mira directamente. «Ah, ya habrá un nuevo residente en Gossington Hall», decía Cherry, untando generosamente una tostada con mantequilla. «¿Te lo imaginas? Después de estar vacío estos 6 meses desde que el sobrino del coronel Melchett lo abandonó, la señora Price de la tienda dice que es una especie de artista de Londres. Al parecer, llega hoy». «Una artista». La atención de la señorita Marple se agudizó ligeramente. «Qué interesante. Supongo que la encontraremos en la reunión del comité. Siempre se anima a los recién llegados a participar en la vida del pueblo». La señorita Marple asintió distraídamente, sorbiendo su té. El sol de la mañana ya había entrado de lleno en la cocina, proyectando sombras geométricas sobre la desgastada mesa de madera. Se encontró estudiando estos patrones, tratando de sacudirse la persistente inquietud de su sueño. No era propio de ella estar tan afectada por meras fantasías nocturnas. A las 9:30, recogió sus dalias, magníficos ejemplares, rollizos y dorados, que eran su particular orgullo, y se dirigió a la iglesia. El paseo fue agradable, el aire fresco con los primeros indicios del otoño, y asintió con la cabeza a varios conocidos en el camino. El señor Hewitt, recortando su seto, se detuvo para felicitarla por sus flores. La señora Harmon, paseando a su antiguo spaniel, se detuvo para hablar de la próxima venta de objetos usados.
Fue cuando dobló la esquina junto a la puerta del cementerio cuando la vio. La mujer de su sueño estaba de pie junto a la puerta de la iglesia, hablando animadamente con el vicario. No llevaba seda verde, sino un traje de tweed sensato, y su cabello pálido estaba recogido en un estilo moderno. Pero el rostro, esos pómulos angulosos, esos ojos color niebla, era inconfundiblemente el mismo. Los pasos de la señorita Marple vacilaron. Los talos de Dahlia temblaron ligeramente en sus manos. Por un momento el mundo sólido y cotidiano de St. Mary Mead pareció inclinarse sobre su eje, como si la realidad de repente se hubiera vuelto negociable. «Ah, señorita Marple». La voz del vicario rompió su parálisis momentánea. «¿Qué momento? Permítanme presentarles a la señorita Theodora Gray. Acaba de alquilar Gossington Hall y ha tenido la amabilidad de ofrecerse a ayudarnos con nuestros arreglos florales». La mujer se giró, extendió una mano pálida y sonrió. Era una sonrisa perfectamente normal, agradable y algo reservada, pero la señorita Marple sintió un escalofrío que la recorrió y que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. «¿Qué tal?» La voz de Theodora Gray era baja, refinada, con un ligero toque extranjero, no exactamente un acento, sino una peculiar forma de pronunciar ciertas vocales. «Qué hermosas dalias. Admiro tanto a cualquiera que las cultive con éxito. Las mías siempre parecen sucumbir a las tierretas». «¿Cómo está?», respondió la señorita Marple. Automáticamente, su vida de entrenamiento social superó su sorpresa. Aceptó la mano ofrecida, notando su frialdad, el inusual anillo en el tercer dedo, una piedra oscura engastada en plata, tallada con algo que podría haber sido un pájaro o tal vez una flor. «La señorita Marple es una de las integrantes más dedicadas de nuestro comité», decía el vicario, radiante con su habitual entusiasmo por unir a la gente. «Lo sabe absolutamente todo sobre St. Mary Mead, señorita Gray. Si necesita ayuda para instalarse, ella es la persona indicada». «Qué amable», murmuró Theodora Gray, con esos ojos color niebla, estudiando a la señorita Marple con lo que parecía una intensidad inusual. «Tengo el presentimiento de que nos haremos grandes amigas». Durante toda la reunión del Comité de Flores, la señorita Marple se encontró estudiando subrepticiamente Theodora Gray. La mujer participó en las discusiones con el interés apropiado, hizo sugerencias sensatas sobre la ubicación de los arreglos y encantó a todos con su silenciosa competencia. La señora Bantry estaba claramente encantada de tener a alguien de evidente refinamiento uniéndose a su pequeño grupo. La señorita Hartnell la pronunció muy adecuada ante sus oídos, lo que fue un gran elogio. Sin embargo, la señorita Marple notó cosas que los demás tal vez no notaron. La forma en que los ojos de Theodora se desviaban ocasionalmente hacia las ventanas de la iglesia, como si estuvieran esperando algo. «Tengo entendido que es usted artista, señorita Gray», dijo la señora Bantry mientras colocaban crisantemos cerca del púlpito. «¿A qué se dedica?» «Oh, nada muy emocionante, me temo», respondió Theodora con una risa autocrítica. «Ilustraciones botánicas, principalmente. Es un trabajo bastante solitario, por eso estaba tan ansiosa por involucrarme en la vida del pueblo. Uno puede pasar demasiado tiempo con solo plantas como compañía». «Aquí y allá», dijo Theodora vagamente, «aunque encuentro que los jardines ingleses a menudo guardan las sorpresas más interesantes. Variedades ocultas, especies olvidadas. Es asombroso lo que uno puede descubrir cuando realmente mira». Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple a través del altar, y nuevamente hubo esa sensación de importancia, de palabras debajo de las palabras. La señorita Marple dirigió su atención a las dalias, sus dedos trabajando automáticamente mientras su mente luchaba con la imposibilidad de la situación. La reunión concluyó al mediodía y las damas comenzaron a dispersarse.
La señorita Marple estaba recogiendo su cesta de jardinería cuando Theodora Gray se acercó a ella. Señorita Marple, me pregunto si podría acompañarla un trecho. Todavía estoy aprendiendo los senderos del pueblo y no me gustaría perderme en mi primer día. Dime, dijo Theodora después de haber caminado en silencio durante varios minutos. ¿Alguna vez tienes sueños particularmente vívidos? Sí, qué curioso. Theodora se detuvo a admirar las rosas frente a la oficina de correos, aunque la señorita Marple tuvo la clara impresión de que no las veía. Siempre me han fascinado los sueños. Dicen que algunos sueñan con el futuro, otros sueñan con el pasado, no necesariamente con el suyo, sino con el pasado al fin y al cabo. La memoria, después de todo, no siempre es personal. Un punto filosófico interesante, dijo la señorita Marple cuidadosamente. Theodora se giró para mirarla de frente, y por un momento, la agradable máscara social se deslizó, lo que la señorita Marple vio debajo. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Cálculo? Duró solo un instante antes de que la sonrisa regresara. Espero que seamos amigos, señorita Marple. Tengo el presentimiento de que voy a necesitar amigos en St. Mary Mead. Buenas tardes. Se alejó hacia Gossington Hall, dejando a la señorita Marple parada, junto a la oficina de correos, con la mente en un torbellino. El encuentro había confirmado lo que la conmoción de la mañana había sugerido. No era una coincidencia, ningún truco de la memoria. De alguna manera, imposiblemente, había soñado con Theodora Gray antes de que la mujer llegara a St. Mary Mead. Pero, ¿por qué? Y, lo que es más inquietante, ¿qué sabía Theodora Gray al respecto? Los 3 días siguientes transcurrieron de una manera que la señorita Marple solo pudo describir como deliberadamente ordinaria, como si todo el pueblo hubiera decidido colectivamente actuar con normalidad, con especial énfasis. Se vio a Theodora Gray en las tiendas, seleccionando verduras con esmero. Asistió al servicio matutino en St. Mary's, sentada exactamente a 3 filas de la parte de atrás, en el lado izquierdo. Aceptó las invitaciones para tomar el té de la señora Bantry y la señorita Hartnell, comportándose con tal decoro que incluso los chismosos más atentos no pudieron encontrar nada que criticar, más allá de la observación de que parecía quizás un poco reservada. Sin embargo, la señorita Marple, observando desde su jardín o a través de la ventana de su sala de estar, notó las cosas que la propiedad perfecta no podía ocultar por completo. La forma en que Theodora hacía una pausa a mitad de la conversación y miraba hacia la puerta, como si esperara a alguien. Cómo había instalado cerraduras nuevas en Gossington Hall, cosas pesadas y modernas, que parecían excesivas para la pacífica St. Mary Mead. El hecho de que las luces ardieran en las ventanas superiores del salón, a horas peculiares, 3 o 4 de la mañana, cuando la gente decente dormía. El jueves, por la tarde, la señorita Marple estaba cuidando sus margaritas de San Miguel cuando el Dr. Haydock pasó por allí durante su ronda. «Buenas tardes, Jane», dijo, apoyándose en la puerta de su jardín con la cómoda familiaridad de una larga amistad. «Tu jardín se ve espléndido, como siempre». «Gracias, Edward. Aunque temo que las primeras heladas lleguen temprano este año. Los pájaros se han estado comportando de manera muy extraña». Se enderezó presionando una mano en su espalda baja. «¿Cómo se está adaptando su nuevo paciente?» El Dr. Haydock levantó una ceja. «¿Nuevo paciente?» «La señorita Gray, en Gossington Hall, supongo, ya que es nueva en el pueblo». Las tijeras de podar de la señorita Marple se detuvieron a mitad de un corte. «Quizás tenga un médico en Londres al que prefiera contratar». «Quizás». Pero la expresión del Dr. Haydock sugería que encontraba esta explicación insatisfactoria. En realidad, Jane, ya que estamos hablando de la señorita Gray, ¿has notado algo extraño en ella? ¿Extraño? La señorita Marple mantuvo su voz cuidadosamente neutral. Probablemente no sea nada.
pero la encontré ayer, cerca de la farmacia, y estaba comprando bastantes somníferos. El señor Leith mencionó que ya había ido 2 veces esta semana por lo mismo. El insomnio es bastante común, sobre todo con el estrés de una mudanza, pero su voz se fue apagando, sacudiendo la cabeza. Escúchame, estoy cotilleando como una anciana. Perdóname, Jane. Después de que él se fue, la señorita Marple permaneció en su jardín, aunque su atención ya no estaba en las flores. Pastillas para dormir, grandes cantidades. Bien Theodora Grey sufría de un insomnio severo. Oh, señorita Marple. La voz que llamaba desde la puerta de entrada pertenecía a la joven señora Baker de la biblioteca. Ella se apresuraba por el sendero. Su apariencia habitualmente pulcra estaba un poco desaliñada. Señora Baker, querida, ¿qué ocurre? Oh, señorita Marple, siento mucho molestarla, pero siempre es tan sensata. Y no sabía a quién más preguntar. La joven estaba visiblemente agitada, retorciéndose las manos. Se trata de la señorita Grey. Vino a la biblioteca esta mañana, ¿sabe? Pidiendo algunos libros muy específicos. Historia local antigua, registros parroquiales, ese tipo de cosas. Bueno, no tenemos mucho, como sabe, pero le enseñé lo que teníamos. Muy servicial de tu parte, querida. Sí. Bueno, justo eso. Estaba particularmente interesada en los registros de defunciones de hace unos 25 años, específicamente. Intentó ser informal al respecto, pero me di cuenta, y luego, y esto es lo extraño, preguntó si teníamos alguna información sobre la familia Pemberton. ¿Los recuerdas, verdad? Se fueron del pueblo cuando yo era solo un niño. El interés de la señorita Marple se agudizó considerablemente. Sí, recuerdo a los Pemberton. Eran dueños de la casa al final de Vicarage Lane. De repente, según recuerdo, se fueron. Y eso es lo que mi madre siempre decía. Bueno, la señorita Grey parecía muy interesada en ellos. Copió algo de información del registro parroquial, fechas y cosas así. Pero aquí está lo realmente extraño. Después de que se fue, estaba ordenando los libros que había estado usando y encontré esto. La señora Baker sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo. Estaba claramente arrancado de una hoja más grande y en él estaba dibujado un símbolo, el mismo diseño de pájaro o flor que decoraba el inusual anillo de Theodora Grey. La señorita Marple se ajustó las gafas y examinó el papel. En letra pequeña y precisa se leía: ¿recuerda cuánto? Debe estar segura antes de... La frase estaba inconclusa, como si el escritor se hubiera sorprendido a sí mismo en medio de un pensamiento. No debería haber mirado. Lo sé, dijo la señora Baker con ansiedad. Pero me pareció tan extraño. Y después de lo que la gente ha estado diciendo sobre las luces a horas intempestivas y las puertas cerradas, ¿qué ha estado diciendo la gente?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Ya sabes cómo hablan los del pueblo. Tom Hewitt dice que la vio caminando por el cementerio a medianoche. La señora Price jura que oyó llantos desde Gossington Hall, aunque la señorita Grey vive sola, y el cartero dice que no recibe correo, lo cual es raro para alguien que acaba de mudarse, ¿verdad? Al menos, uno esperaría cartas reenviadas. La señorita Marple dobló el papel con cuidado. Puedo quedármelo, querida, seguro que no es nada importante, pero quizá a la señorita Grey se le haya caído por accidente y pueda devolvérselo. Oh, lo harías. Sería un gran alivio. No quería parecer entrometida. La tarde estaba decayendo cuando la señorita Marple tomó una decisión. Se puso su segundo mejor sombrero, eligió un frasco de su mermelada de manzana casera como regalo de visita y se dirigió a Gossington Hall. El paseo la llevó más allá de la casa de campo de los Pemberton, ahora propiedad de una pareja londinense que rara vez la visitaba. Se alzaba oscura y algo desolada al anochecer, con el jardín cubierto de zarzas. La señorita Marple se detuvo.
recordando a la familia que había vivido allí hacía un cuarto de siglo. Los Pemberton habían sido bastante agradables, una pareja con una hija, una guapa chica llamada Margaret, no, Millicent. Tenía unos 17 años cuando se fueron, supuestamente por trabajo del señor Pemberton, aunque nadie tenía muy claro qué implicaba ese trabajo. Gossington Hall se alzaba ante ella. Sus ventanas brillaban cálidamente en el crepúsculo. La señorita Marple tocó el timbre y esperó. Cuando Theodora Gray abrió la puerta, llevaba una bata manchada de pintura y tenía una mancha verde en la mejilla. «Señorita Marple, qué grata sorpresa. Pace, por favor. Me temo que estoy hecho un desastre. He estado trabajando». El vestíbulo de entrada de Gossington se había transformado desde el mandato del sobrino del coronel Melchet. Habían desaparecido los grabados de casa y los pesados muebles victorianos. En su lugar había pinturas botánicas de extraordinario detalle y belleza, y el aire contenía el leve aroma a trementina y aceite de linaza. «Son extraordinarios», dijo la señorita Marple, genuinamente impresionada. «Su trabajo». «Sí, mi intento de capturar los patrones ocultos de la naturaleza». Theodora la condujo a lo que una vez fue la sala de estar, ahora convertida en estudio. Los lienzos estaban apoyados contra las paredes, cada uno representando plantas y flores con una atención casi obsesiva al detalle. Oeste quizás algo más fuerte. La tarde se acerca. «Un té. Sería delicioso. Gracias». Mientras Theodora se ocupaba de las cosas del té, la señorita Marple examinó las pinturas más de cerca. Sin duda eran hábiles, pero había algo inquietante en ellas. Las flores parecían demasiado vívidas, casi agresivas en su belleza, y en cada pintura, apenas visible a menos que uno mirara con atención, estaba ese mismo símbolo del anillo y el boceto, trabajado en el patrón de las hojas o la curva de los pétalos. «Te trae un poco de mermelada de manzana», dijo la señorita Marple, cuando Theodora regresó con la bandeja de té, un pequeño regalo de bienvenida. «Debe ser todo un cambio. ¿Qué te trajo a nuestro pequeño pueblo? Si no te molesta que pregunte». Theodora guardó silencio un momento, sirviendo el té con cuidadosa precisión. «¿Cree usted en el destino, señorita Marple?» «Creo en la providencia, ciertamente. Vine aquí porque tenía que hacerlo, porque algo, llámalo destino, providencia, como quieras, lo exigía». Le entregó a la señorita Marple una taza de té. La porcelana era tan fina, que era casi translúcida. He estado teniendo sueños, ¿sabes? Durante meses. Sueños con este lugar, con esta gente. Sueños con cosas que sucedieron aquí hace mucho tiempo. La señorita Marple dejó su taza de té, con cuidado. ¿Qué tipo de cosas? «Una muerte», dijo simplemente Theodora. «Una muerte que nunca fue reconocida adecuadamente, nunca resuelta adecuadamente». La habitación se había vuelto muy silenciosa. Afuera, el viento había arreciado, sacudiendo ligeramente las ventanas. La señora Baker de la biblioteca mencionó que estaba investigando la historia local, dijo la señorita Marple. La familia Pemberton específicamente. La mirada de Theodora se agudizó. Las noticias corren rápido en St. Mary Mead. Es un pueblo pequeño. Nos interesamos los unos por los otros, dijo la señorita Marple, sacando el papel rasgado de su bolso. También encontró esto. Pensé que querrías recuperarlo. Theodora tomó el papel, lo miró y algo cambió en su expresión. Un destello de miedo fue rápidamente reprimido. «Qué descuidada de mi parte». «Gracias». «Ella recuerda», citó suavemente la señorita Marple. «¿Quién recuerda, señorita Gray?» Durante un largo momento, Theodora no dijo nada. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que oscurecía. «Soñaste conmigo antes de que llegara, ¿no?», dijo, sin darse la vuelta.
Pude verlo en tu rostro ese primer día en la iglesia, la conmoción del reconocimiento. La señorita Marple sintió un escalofrío que la recorrió. ¿Cómo es posible que usted sepa eso? Porque yo también soñé contigo. Theodora se iró, y su rostro estaba pálido. Tenso, durante meses, te he visto en mis sueños, a ti, este pueblo, esa cabaña al final de Vicarage Lane, y siempre, hay alguien pidiendo ayuda, alguien que... Se interrumpió cuando un sonido provenía de algún lugar de la casa. Una puerta cerrándose, tal vez, o algo cayendo. Theodora se quedó muy quieta, escuchando. «Cerraste la puerta principal», susurró. «No, yo». Se oían pasos, en el pasillo, lentos y deliberados. El rostro de Theodora se había puesto blanco. Se movió rápidamente hacia la puerta del estudio y giró la llave en la cerradura. Luego presionó su espalda contra ella. «Señorita Gray», dijo la señorita Marple, alarmada por el evidente terror de la mujer. «¿De quién tiene miedo?» Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. El pomo de la puerta vibró una vez, 2 veces. Luego silencio. «Alguien que debería estar muerto», susurró Theodora. «Alguien que se suponía que debía haber muerto hace 25 años». El silencio se prolongó durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. La señorita Marple se encontró conteniendo la respiración, escuchando cualquier sonido que viniera más allá de la puerta cerrada. Theodora Gray permaneció presionada contra ella, su rostro descolorido, sus dedos agarrando el pomo de la puerta como para evitar que girara. Entonces, inesperadamente, se escuchó el sonido de una risa, leve, casi de niña, seguida de pasos que se alejaban por el pasillo. «¿Señorita Gray?», preguntó una voz desde algún lugar de la casa. «Señorita Gray, ¿está en casa? Soy Gladys Cram, de Correos. La puerta estaba abierta, y tengo un telegrama para usted». La transformación de Theodora fue inmediata. El terror rígido se desvaneció, reemplazado por algo parecido a un alivio exhausto. Abrió la puerta con dedos temblorosos y gritó: «En el estudio, señora Cram». Gladys Cram apareció en la puerta, una mujer robusta de unos 50 años, con un porte siempre alegre. «Oh, señorita Marple, qué agradable. Está tomando el té. Lamento mucho interrumpir, pero esto venía marcado como urgente, y cuando vi su puerta abierta, pensé que sería mejor entrar directamente. Debería tener más cuidado, señorita Gray. No es que tengamos delincuencia en St. Mary Mead, por supuesto, pero aún así». Theodora tomó el telegrama con manos que aún temblaban ligeramente. «Gracias, señora Cram. Qué desconsiderada de mi parte dejar la puerta abierta. Debí estar distraída con mi pintura». «Esos hábitos londinenses», dijo Gladys con conocimiento de causa. «En la ciudad, supongo que la gente siempre va y viene. Bueno, la dejo con su té. Buenas noches, señorita Marple». Después de eso, Theodora se quedó con el telegrama sin abrir, mirándolo como si fuera a morderlo. La señorita Marple se levantó de su silla. «Querida, ses claramente angustiada. Quizás debería irme». «No». La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Theodora moderó su tono. «Por favor, no te vayas. Todavía no. Necesito decírselo a alguien, y de alguna manera, creo que eres la persona indicada, la única persona que podría entenderlo». Abrió el telegrama con movimientos decididos, y lo leyó, su expresión palideciendo aún más. Sin decir palabra, se lo entregó a la señorita Marple. Decía: «Millicent sabe que estás ahí. Alto, recuerda tu promesa. Alto, no nos falles otra vez. Alto». No estaba firmado. «Millicent Pemberton», dijo la señorita Marple lentamente. «Era la hija de la familia que vivía en la cabaña. ¿Es ella la que usted cree que debería estar muerta?» Theodora se rió, pero no había humor en ello.
No, señorita Marple. Soy Millicent Pemberton. Este lo era. Hace 25 años. La señorita Marple volvió a sentarse. Su mente se recalibraba rápidamente. Pero los Pemberton abandonaron el pueblo. Toda la familia. Mis padres se fueron y yo desaparecí. Theodora Millicent se movió para servirse otra taza de té, aunque la señorita Marple notó que apenas había tocado la primera. Es una larga historia, y probablemente pensarás que estoy loca. Pruébame, querida, y descubierto que la verdad, por extraña que sea, suele ser preferable a la incertidumbre. Millicent se sentó, girando ese curioso anillo en su dedo. Hace 25 años. Tenía 17. Bonita, tonta y desesperadamente enamorada de alguien con quien no debería estarlo. Él era mayor, estaba casado y era completamente inadecuado para mí. Pero pensé que estábamos destinados a estar juntos. Nos encontraríamos en secreto, en el cementerio, generalmente tarde en la noche cuando no había nadie cerca. Ella hizo una pausa, con la mirada distante por el recuerdo. Una noche, fui a verlo como de costumbre, pero había otra persona, una mujer. Dijo que era su esposa, pero eso no era posible. Se suponía que su esposa estaba fuera, visitando a la familia. Esta mujer no se parecía en nada a la descripción que me había dado. Sabía cosas, aunque eran cosas íntimas sobre nuestra relación que nadie más podría haber sabido. ¿Qué pasó?, preguntó la señorita Marple suavemente. Discutimos. Ella me acusó de intentar robarle la vida, su identidad. Suena loco, lo sé, pero afirmó que yo no era realmente Millicent Pemberton, que era alguien completamente diferente, alguien que había tomado el lugar de Millicent. Tenía documentos, fotografías, pruebas que parecían imposibles, pero eran extrañamente convincentes. Millicent se levantó y fue hacia un armario. Sacó una carpeta de cuero y de allí sacó varias fotografías y papeles antiguos, extendiéndolos sobre la mesa delante de la señorita Marple. Mira esto. Supuestamente soy yo a los 5 años. La fotografía mostraba a una niña con cabello oscuro y cara redonda. Y esta soy yo a los 15. La segunda fotografía mostraba a alguien que podría haber sido Theodora Gray cuando era adolescente. Rasgos angulosos, cabello pálido, esos distintivos ojos color niebla. La estructura ósea es completamente diferente, observó la señorita Marple. No pueden ser la misma persona. Exactamente. La mujer del cementerio dijo que yo era una especie de impostor, que la verdadera Millicent había muerto de niña y que yo de alguna manera había ocupado su lugar. Dijo que tenía pruebas que destruirían a mi familia, arruinarían la carrera de mi padre y nos enviarían a todos a prisión por fraude. ¿Y le creíste? No sabía a qué creer. Pero entonces me mostró esto. Millicent levantó la mano, mostrando el anillo. Tenía uno idéntico. Dijo que era la marca de nuestra especie, lo que sé que eso significara. Dijo que había olvidado mi verdadera naturaleza, pero que podía hacerme recordar. La señorita Marple estudió el anillo más de cerca. El símbolo no era un pájaro ni una flor. Se dio cuenta, sino algo más abstracto, un patrón que parecía cambiar según el ángulo de visión. ¿Qué hiciste? Corrí. La voz de Millicent era apenas un susurro. Estaba aterrorizada. Volví a casa. Hice la maleta, dejé una nota diciendo que me fugaba con mi amante, que era lo que todos esperaban de todos modos, y desaparecí. He sido Theodora Gray desde entonces. Mis padres, devastados por el escándalo, abandonaron el pueblo poco después de enterarme de que mi padre había muerto hacía 10 años. Mi madre 5 años después. Nunca volví a contactar con ellos. ¿Y la mujer del cementerio? Nunca la volví a ver. Pero he estado teniendo sueños, durante meses, los mismos sueños, de St. Mary Mead, de ti y de ella. Ella va a volver, señorita Marple, o quizás nunca se fue.
Tal vez ha estado aquí todo este tiempo, esperando. James Follett. Abandonó el pueblo poco después que yo. Su esposa, su verdadera esposa, había muerto en un accidente de barco el verano, antes de que lo conociera. Al menos, eso es lo que todos creían. ¿Piensas lo contrario? Creo que la mujer del cementerio era su esposa. Creo que no murió en ese accidente. Creo que cambió. De alguna manera se convirtió en otra persona. Y creo que todavía está aquí. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, las luces del estudio se apagaron de repente. En la oscuridad, lo oyeron claramente, pasos en el jardín rodeando la casa. Entonces, presionado contra la ventana, apareció un rostro pálido y distorsionado por el cristal. Millicent gritó. El rostro desapareció tan rápido como había aparecido. La señorita Marple, más serena a pesar de su corazón acelerado, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El jardín estaba vacío, pero pudo ver movimiento cerca del viejo cobertizo del jardín. Una figura con ropa oscura, moviéndose con un propósito. «Deberíamos llamar a la policía», dijo con firmeza. No, Millicent la agarró del brazo. Por favor, que no haya policía. Todavía no. Necesito entender qué está pasando primero si se revela la verdad sobre mi identidad. Querido mío, alguien te está acosando. Esto es peligroso. Lo sé, pero dame un día o dos. Por favor, déjame intentar averiguar quién es realmente, qué quiere realmente. Me ayudarás, ¿verdad? Entiendes cosas que otros no. Pude verlo en tu rostro ese primer día. Sabías que algo andaba mal. Lo presentías. La señorita Marple miró a la asustada mujer que tenía delante. Ya no era la recién llegada Serena, sino alguien atormentada por un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Muy bien, pero con una condición, debes contármelo todo. No más secretos. He dicho to do lo que sé. No, dijo la señorita Marple con astucia. No me has contado nada sobre las pastillas para dormir, ni por qué llorabas por la noche, ni qué recuerdas realmente de tu infancia. La mañana siguiente, trajo una niebla inusual, a St. Mary Mead, espesa y de un gris amarillento, que amortiguaba los sonidos y convertía los puntos de referencia familiares en sombras amenazantes. La señorita Marple, a pesar de haber dormido mal después de las revelaciones de la noche anterior, se levantó temprano. Tenía mucho que hacer. Su primera parada fue la vicaría, donde encontró a Leonard Clement en su estudio, luchando con el sermón del domingo. Jane, qué grata sorpresa. Aunque a estas horas, sospecho que no es solo una visita social. Me conoces demasiado bien, Leonard, dijo la señorita Marple, sentándose en la gastada silla de cuero frente a su escritorio. Necesito preguntarte sobre los Pemberton. Estuviste aquí hace 25 años cuando se fueron. El rostro del vicario se tornó pensativo. Sí, lo recuerdo. Asunto desafortunado. La hija se fugó con un tipo inapropiado, y los padres no pudieron soportar la vergüenza. Fue una reacción bastante exagerada, pensé, pero el señor Pemberton siempre fue muy consciente de la propiedad. ¿Recuerdas algo inusual sobre la familia? Sobre Millicent en particular. ¿Inusual? Reflexionó el vicario. Bueno, ahora que lo mencionas, había algo que recuerdo de sus clases de confirmación. Tenía unos 14 años, creo. Una chica muy inteligente, pero tenía lagunas muy peculiares en su conocimiento. Cosas que cualquier niño criado en la iglesia sabría. Oraciones básicas, historias de la Biblia. Parecía estar aprendiendo por primera vez. Su madre decía que había estado muy enferma de niña y que eso le había afectado la memoria. Pero... Muy bien. Un día, una mujer vino a la iglesia preguntando por los Pemberton. Era extranjera, creo, aunque hablaba un inglés perfecto. Dijo ser una pariente lejana,
y quería saber específicamente de Millicent. Casualmente, la señora Pemberton estaba haciendo arreglos florales ese día. Cuando vio a esta mujer, palideció como un papel y prácticamente sacó a Millicent de la iglesia a rastras. Al día siguiente, el señor Pemberton vino a verme y me preguntó si la mujer había dicho algo más. Parecía terriblemente ansioso. ¿Cómo era la mujer? Alta, cabello pálido, bastante llamativa. Tenía ojos inusuales, grises, pero con una cualidad extraña, como mirar a través de la niebla. La señorita Marple sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la niebla de la mañana. ¿La volviste a ver? No, nunca. Pero como una semana después, vi a la señora Pemberton quemando algo en su jardín. Papeles, fotografías, quizás ropa. Se veía humo desde la vicaría. Cuando le pregunté si todo estaba bien, dijo que solo estaban sacando cosas viejas. Pero estaba llorando, Jane. La señorita Marple agradeció al vicario y se dirigió a su siguiente destino, la consulta del médico. El Dr. Haydock estaba terminando con su primer paciente del día. Perfectamente bien, Edward. Quería preguntarte sobre los registros médicos, en concreto, si tienes algo del antiguo consultorio del Dr. Pemberton. El Dr. Haydock pareció sorprendido. Pemberton, pero no era médico. Era algo del servicio civil, creo. No es ese señor Pemberton, sino el Dr. Marcus Pemberton, que tenía la consulta aquí antes que usted. Estoy investigando un poco la historia del pueblo. ¿Podrías comprobar si tienes algún registro de la familia Pemberton? En particular, algo sobre la enfermedad infantil de Millicent. El Dr. Haydock la observó con atención. Esto no tendrá nada que ver con nuestra misteriosa señorita Gray, ¿verdad? Sabes, por fin vino a registrarse en la consulta ayer. Tuvo que rellenar el historial médico. Escribió: no tengo antecedentes ni enfermedades infantiles reseñables. ¿Lo hizo ahora? Murmuró la señorita Marple. ¡Qué interesante! Jane, ¿qué pasa? ¿Está la señorita Gray en algún lío? Todavía no lo sé, Edward. Pero me temo que alguien lo está haciendo. Salió de la consulta y se dirigió a través de la niebla hacia la biblioteca que la señora Baker estaba abriendo justo antes de entrar. Señorita Marple, ¿le devolvió el papel a la señorita Gray? Deberíamos tener algunos en microfilm. El consejo insistió en que los conserváramos hace unos años. ¿Qué fechas específicas? Julio y agosto, principalmente. Fue en la edición del 7 de agosto, donde lo encontró no un titular, sino un pequeño artículo en la página 4. Jalan cadáver en el río. El cuerpo de una mujer no identificada fue recuperado del río. Desde ayer por la noche, la policía estima que llevaba varios días en el agua. La mujer, descrita como de unos 30 años y cabello claro, no llevaba identificación. Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre personas desaparecidas que se ponga en contacto con. Cadáver identificado en el río Dene. La mujer Haleda en el río Dene. El 6 de agosto ha sido identificada como la señora Sarah Follett, esposa del señor James Follett, residente de Chatterton House. La señora Follett se encontraba visitando a unos familiares y regresaba a casa cuando se cree que ocurrió el accidente. El forense dictaminó que la muerte fue ahogamiento accidental. Pero entonces, en la edición del 15 de agosto, algo que le heló la sangre a la señorita Marple. Corrección. El informe de ayer identificó incorrectamente el cuerpo hallado en el río Dene como el de la señora Sarah Follett. La señora Follett ha sido localizada sana y salva con familiares en Escocia. Se desconoce la identidad de la fallecida. La policía continúa con las investigaciones. Sin embargo, no hubo ninguna historia de seguimiento. Ninguna otra mención del cuerpo no identificado. La señorita Marple buscó entre los papeles de septiembre y octubre,
pero fue como si el incidente nunca hubiera sucedido. Estaba tan absorta en su investigación que no notó que había alguien detrás de ella, hasta que una mano cayó sobre su hombro. Se giró sobresaltada y encontró al inspector Dermot Craddock mirándola con preocupación. Dermot, la señorita Marple, nunca se había alegrado tanto de ver al amigo de su sobrino. Ahora Inspector Detective de Scotland Yard. ¿Qué te trae por St. Mary Maid? Oficialmente, nada. Estoy de vacaciones, visitando a unos amigos en Mudge Benham. Extraoficialmente, ayer recibí una llamada bastante extraña de alguien que decía ser de este pueblo. Dijeron que estaba a punto de cometerse un asesinato y que estabas en peligro. No dirá ningún nombre. Una mujer, con acento educado, muy controlada. Dijo, y cito, díganle a la señorita Marple que la mujer que recuerda viene a buscar lo robado. Díganle que el polimorfo debe pagar el precio. Oh, Dios mío, dijo la señorita Marple débilmente. Oh, Dios mío, en efecto. Tía Jane, ¿qué pasa? ¿Quién es el niño cambiado? ¿Qué robaron? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la señora Baker llegó corriendo. Señorita Marple, inspector, gracias a Dios que está aquí. Algo terrible ha sucedido en Gossington Hall. El lechero encontró la puerta abierta de par en par y llamó a la policía. No pueden encontrar a la señorita Gray por ningún lado, pero hay sangre en el estudio. Dicen que bastante. El estudio en Gossington Hall se había transformado en algo así como una pesadilla. Las pinturas botánicas que habían alineado las paredes fueron cortadas en tiras, su cuidadosa belleza destruida con lo que parecía ser una furia violenta. La pintura había sido arrojada a través de las paredes en grandes arcos de color rojo, aunque aún estaba por determinarse si era en realidad pintura o algo peor. Y en el centro del suelo, delineado en lo que definitivamente era sangre, estaba ese extraño símbolo del anillo de Theodora. El inspector Craddock tomó el mando inmediatamente. Su autoridad en Scotland Yard sustituyó a la jurisdicción del agente local. A la señorita Marple, a pesar de las protestas del agente Briggs, se le permitió permanecer allí. No toques nada, advirtió Dermot, aunque sabía que su advertencia era innecesaria. La señorita Marple observaba con intensa concentración, sus ojos captando cada detalle. La destrucción es muy específica, señaló. Miren las pinturas. Solo las flores están destruidas. Los pocos paisajes que tenía permanecen intactos. ¿Y este símbolo? Dermot se agachó junto al dibujo de sangre en el suelo. ¿Lo habías visto antes? Sí. La señorita Gray llevaba un anillo con este diseño. Dijo que era una reliquia familiar. Pero, incluso, mientras hablaba, la señorita Marple estaba notando otras cosas. El rastro de sangre conducía desde el símbolo a la ventana, que estaba abierta, pero no había huellas de sangre, ni huellas de manos en el marco de la ventana. Y la cantidad de sangre, aunque dramática, era en realidad bastante pequeña cuando se miraba de cerca, suficiente para ser alarmante, no suficiente para indicar una lesión fatal. «Inspector», gritó el agente Briggs desde la puerta, «encontramos algo en el cobertizo del jardín». Lo siguieron afuera, donde la niebla todavía se aferraba al terreno como algo vivo. La puerta del cobertizo estaba abierta, y dentro, cuidadosamente doblada sobre un banco de jardinería, estaba la ropa de Theodora Gray, el mismo atuendo que llevaba puesto cuando la señorita Marple la vio por última vez. Encima de ella estaba su anillo. «Pero nadie», dijo Briggs. «Hemos buscado a fondo por todo el lugar». Dermot recogió el anillo cuidadosamente con su pañuelo. Mientras lo hacía, algo cayó de debajo de la ropa, una fotografía vieja y ligeramente amarillenta. Mostraba a dos mujeres jóvenes paradas juntas, idénticas en todo excepto por sus expresiones. Una sonrió alegremente a la cámara.
La otra parecía como si quisiera correr. La señorita Marple estudió la fotografía. Gemelos, dijo en voz baja. Son gemelos. ¿Quién son?, preguntó Dermot. Creo, dijo la señorita Marple lentamente, que estamos buscando la respuesta a un misterio de hace 25 años. Dermot, necesito que me averigües algo. ¿Puedes averiguar si se registró algún nacimiento de Sarah Follett o Sarah Mayfield, ese era su apellido de soltera, hace unos 35 años, en concreto de gemelas? Mientras Dermot hacía sus llamadas, la señorita Marple volvió a pasear por la casa, pensando mucho. En la sala de estar, encontró algo que la policía había pasado por alto: una taza de té, escondida detrás de una cortina, con marcas de lápiz labial en el borde. Pero Theodora Gray no se había pintado los labios. «Había alguien más aquí», murmuró. «Alguien que se escondió cuando empezó la violencia. Tía Jane». Dermot apareció en la puerta. «Tenías razón. Sarah Mayfield dio a luz a gemelas hace 34 años. Pero aquí está lo extraño. Solo se registró un nacimiento. La otra niña es como si nunca hubiera existido oficialmente. Niño reconocido, otro escondido», reflexionó la señorita Marple. «¿Por qué una madre haría eso? Jamás. Hais que el Yard investigara a Sarah Follett, de soltera Mayfield. Lleva muerta 25 años, oficialmente, pero ha habido varios avistamientos a lo largo de los años, siempre descartados como casos de identidad equivocada. El más reciente fue el mes pasado, en Londres. Una mujer que coincidía con su descripción fue vista entrando en un edificio que Theodora Gray frecuentaba. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, oyeron un alboroto afuera. La voz de la señora Bantry se elevó por encima de las demás. «No me importa lo que digas, es mi amiga. Jan, ¿estás ahí?» «Ay, Jane, gracias a Dios. ¿Te has enterado? Se ha corrido la voz por todo el pueblo. La señorita Gray ha sido asesinada. Hay sangre por todas partes. Claro que no la han asesinado, si no encuentran un cuerpo, ¿verdad? Bueno, eso es lo extraño. Se parece bastante a la señorita Gray. El mismo cabello pálido, los mismos rasgos generales, pero diferente de alguna manera. Más suave, supongo, menos angulosa. Y Jane lleva un camisón que parece de hace 25 años. La señorita Marple se volvió hacia Dermot. «Tenemos que ir a la iglesia inmediatamente». Encontraron a la mujer sentada en el estudio del vicario, envuelta en una manta, sosteniendo una taza de té con manos temblorosas. Cuando levantó la vista al entrar, la señorita Marple se quedó sin aliento. Era el rostro de Theodora Gray, pero transformado, de alguna manera con un aspecto más joven, a pesar de tener la misma edad, y con una expresión de genuina confusión y miedo que Theodora nunca había mostrado. «Lo siento», dijo la mujer, su voz más alta y ligera que los tonos cultos de Theodora. «No sé cómo llegué aquí. No recuerdo nada con claridad. Solo fragmentos corriendo por la oscuridad. Alguien gritando, y un nombre una y otra vez en mi cabeza. Millicent. ¿Es ese mi nombre? Soy Millicent». La señorita Marple se sentó a su lado suavemente. «¿Qué es lo último que recuerda con claridad?» La mujer frunció el ceño. Una casa grande con cuadros por todas partes. Alguien estaba enojado, tan enojado. Dijo que le había robado la vida, que le había quitado todo. Pero no entiendo, no recuerdo haber robado nada. Solo recuerdo tener miedo, mucho miedo, y luego oscuridad. «Inspector», dijo la señorita Marple en voz baja, «creo que debemos registrar la casa de Pemberton inmediatamente». Pero fue en el sótano donde hicieron el descubrimiento más impactante. El sótano de la cabaña de Pemberton había sido sellado con una nueva pared. Lo nuevo era relativo, ya que el mortero tenía quizás 25 años, pero alguien la había atravesado recientemente.
dejando un agujero enorme que revelaba una habitación oculta más allá. El inspector Craddock fue el primero, su linterna cortando la oscuridad. Lo que el haz reveló lo hizo detenerse tan repentinamente que la señorita Marple casi choca con él. Dios mío, suspiró. La habitación oculta estaba dispuesta como la guardería de un niño congelada en el tiempo. Una cama pequeña con colchas de color rosa, descolorido, juguetes dispuestos en estantes, libros infantiles, apilados cuidadosamente sobre un escritorio pintado, y en las paredes cientos de fotografías, todas de la misma niña de diferentes edades, quizás de 5 a 13 años. Pero fue lo que yacía sobre la cama, lo que hizo que a la señorita Marple se le helara la sangre. Un esqueleto, del tamaño de un niño, vestido con un camisón blanco con rosas bordadas en el cuello. La verdadera Millicent Pemberton, dijo la señorita Marple, en voz baja. Nunca huyó. Nunca creció. Murió de niña, tal como afirmó la mujer del cementerio. Dermot ya estaba en su radio, llamando al equipo forense, pero la atención de la señorita Marple se centró en un diario de cuero que había sobre el escritorio. Lo cogió con cuidado con su pañuelo y lo abrió. La letra era femenina, precisa y gradualmente se volvió más frenética a medida que avanzaban las páginas. La primera entrada data de hace 28 años. La fiebre se la llevó, mi preciosa Millicent. El médico dice que no hay esperanza. Harold está devastado. Intentamos durante tanto tiempo tener un hijo, y ahora Dios nos la está arrebatando. Luego, 3 días después, ella vino a nosotros. Hoy, la mujer de la agencia que contactó Harold trajo a una niña, dice que es huérfana, de la misma edad que nuestra Millicent, de apariencia similar. Está mal lo que estamos considerando, pero la posición de Harold, el escándalo si la gente supiera que mentimos sobre la recuperación de Millicent. Y esta niña necesita un hogar, quizás sea la voluntad de Dios. Las entradas continuarán, documentando el engaño. La huérfana, que se convirtió en Millicent, que aprendió a ser su hija, pero también había notas inquietantes. Ella sabe cosas que no debería saber, cosas que solo Millicent sabía. Harold dice que es coincidencia, pero a veces la miro y me pregunto, ¿es realmente una extraña, o el alma de Millicent ha encontrado un nuevo hogar? Y luego, más inquietante, la mujer de la agencia regresó y quiere más dinero. Dice que la niña no es realmente huérfana, es una de gemelas, y la madre la quiere de vuelta, pero no podemos entregarla ahora. Todos creen que es Millicent. Hemos dicho tantas mentiras. La entrada final, fechada justo antes de que los Pemberton abandonaran St. Mary Mead. Ella recordó que Dios nos ayude. Recordó todo, no nuestra Millicent. La otra, ella sabe sobre su gemela, sobre el interruptor, sobre el cuerpo en el sótano. Dice que ha estado teniendo sueños, que su hermana la llama Harold quiere correr, dejar todo atrás. Pero ¿cómo podemos huir de la verdad? Sarah Follett, terminó Dermot, la mujer que supuestamente se ahogó hace 25 años. Fingió su muerte para desaparecer, pero ¿por qué? Porque ella fue quien entregó a su hija, dijo la señorita Marple. Piénsalo, una mujer joven, soltera, con bebés gemelos, se queda con uno y entrega el otro a una agencia que la coloca con los Pemberton. Años después, se casa con James Follett, pero nunca le cuenta nada sobre los gemelos. Entonces, de alguna manera, descubre lo que pasó, que su hija vive como Millicent Pemberton, que la verdadera Millicent ha muerto. Así que confrontó a la niña en el cementerio esa noche. Continuó Dermot, siguiendo la lógica. Le dijo la verdad, o al menos parte de ella. La niña, aterrorizada y confundida, huyó y se convirtió en Theodora Gray. Pero ¿qué pasa con la otra gemela, la que Sarah conservó? La señorita Marple estaba a punto de responder
cuando su atención fue captada por algo rayado en la pad cerca de la entrada sellada. Palabras toladas con algo afilado. Ella me hizo mirar. Ella me hizo ayudar. Lo siento, Millie, lo siento mucho. Había 3 niños, dijo de repente la señorita Marple. No 2, 3. Sarah Follett tuvo gemelos. Sí, les dio uno a los Pemberton para reemplazar a su hija muerta. Pero el otro gemelo, el que conservó, ese niño lo sabía. De alguna manera, la hicieron parte del engaño. Salieron del sótano y descubrieron que la niebla se había disipado, revelando una fresca tarde otoño. Mientras caminaban de regreso a la iglesia, la mente de la señorita Marple trabajaba furiosamente, juntando las piezas del rompecabezas. La mujer, que se ha hecho pasar por Theodora Gray, le dijo a Dermot, es la gemela que Sarah Follett mantuvo. Vino aquí buscando a su hermana, pero no para reunirse con ella. Vino por venganza. Culpa a su gemela de todo, por ser la que fue entregada, por tener una vida mejor, por causar la locura de su madre. Locura. ¿Cómo más lo llamarías? Fingir tu propia muerte, vivir en la sombra durante 25 años, orquestar este elaborado engaño. Sarah Follett no murió en ese río, pero sí su cordura, y crió a su hija restante en esa locura, alimentando sus historias de traición y vidas robadas. Es un caso fascinante, dijo. Tiene claros signos de sedación prolongada. Alguien la ha estado drogando, posiblemente durante semanas. También está desnutrida y muestra signos de restricción física. Marcas de cuerda en las muñecas y los tobillos. La mujer los miró con esos ojos grises como la niebla, tan parecidos a los de Theodora, pero de alguna manera diferentes. Estoy recordando cosas, dijo en voz baja. Estar encerrada en una habitación oscura. Alguien que se parecía a mí, pero enojada, tan enojada. No dejaba de decir que le robé la vida, que estaba viviendo la vida, que debería haber sido suya. Dijo que mi madre había muerto por mi culpa. ¿Tu madre?, preguntó la señorita Marple con suavidad. ¿Sarah Follett? La mujer abrió mucho los ojos. Sí, Sarah, pero se hacía llamar de otra manera. Margaret, no Marina. Dijo que Sarah Follett tenía que morir para que Marina pudiera vivir. No lo entendí. Sigo sin entenderlo. Chatterton House se encontraba en el límite de St. Mary Mead, una mansión georgiana que había estado vacía desde la partida de James Follett, hacía 25 años. «Saben que estamos aquí», observó Dermot. Un rostro apareció brevemente en una de las ventanas, pálido, anguloso, inconfundiblemente uno de los gemelos, aunque era imposible distinguir cuál desde esa distancia. Inspector Craddock. La voz que lo llamó era refinada y controlada, la voz de Theodora Gray. No sé por qué está aquí, pero primero necesita comprender la verdad, toda la verdad. Señorita Gray, o quien sé que sé, tiene que salir. Podemos resolver esto juntos, respondió Dermot. La risa se apagó, pero ahora era otra voz, similar pero diferente, con un ligero acento que no había estado allí antes. ¿Resolverlo? Como lo resolviste hace 25 años cuando una mujer se ahogó y nadie hizo las preguntas correctas, cuando una niña desapareció y todos simplemente aceptaron que se había escapado. Son Daus, le dijo la señorita Marple a Dermot en voz baja, la falsa Theodora, y otra que creo que estamos a punto de conocer, Sarah Follett, o Marina, como se hace llamar ahora. Se supone que está muerta. Sí supone que mucha gente, en este caso, está muerta, inspector. Ese parece ser el tema recurrente. Después de una tensa negociación, se acordó que la señorita Marple y el inspector Craddock podrían entrar en la casa, desarmados y sin compañía. La puerta principal estaba abierta, y subieron la gran escalera, siguiendo el sonido de voces.
hasta lo que una vez había sido el dormitorio principal. La escena que los recibió fue surrealista. Dos mujeres estaban sentadas una frente a la otra en una pequeña mesa, como imágenes especulares ligeramente distorsionadas. Una era claramente la mujer que había estado posando como Theodora Gray, inmaculada incluso ahora, su cabello pálido perfectamente arreglado, luciendo un elegante vestido negro. La otra era mayor, aunque el parecido era inconfundible, tenía que ser Sarah Follett. Su cabello era del mismo tono pálido pero salvaje, descuidado, y su ropa parecía pertenecer a otra época. Pero fue lo que yacía sobre la mesa entre ellos, lo que dejó a la señorita Marple sin aliento. Fotografías, docenas de ellas, 3 niñas de distintas edades, jugando juntas, riendo, claramente hermanas, trillizas. No son gemelos, dijo la señorita Marple en voz baja. Trillizos. Sarah Follett levantó la vista, y sus ojos estaban completamente locos. La lista señorita Marple. Sí, trillizas, mis hermosas niñas Diana, Theodora y Millicent. Las llamé en honor a las diosas, la cazadora, el don de Dios, y la trabajadora. Pero no podía quedármelas a todas, ¿verdad? Una madre soltera con 3 bebés. Así que tomé una decisión. Conserva hasta Diana, dijo la señorita Marple, señalando a la falsa Theodora. Le diste Millicent a los Pemberton, cuando murió su hija. Y Theodora, se la di a una prima para que la criara, dijo Sarah. Tuvo la vida más fácil de todas. Creció querida, normal, libre, hasta que Diana la encontró hace 5 años y tomó su lugar. La mujer llamada Diana sonrió fríamente. Ella tenía todo lo que yo debería haber tenido. Un nombre real, una vida real, una carrera. Mi madre y yo vivíamos en las sombras, siempre moviéndonos, siempre escondiéndonos. Mi madre tenía demasiado miedo de dejar que alguien supiera que estaba viva después de fingir que estaba viva. Muerte. Así que me convertí en nadie. Un fantasma de una persona, hasta que decidí recuperar lo que debería haber sido mío. Así que secuestraste a tu hermana Theodora hace 5 años y tomaste su identidad, dijo el inspector Craddock. ¿Dónde está ahora? La sonrisa de Diana se ensanchó. Sedada a salvo, en el sótano de esta misma casa. De hecho, la he estado manteniendo cómoda. Después de todo, ella es familia. ¿Y Millicent? La verdadera que ha estado viviendo como Theodora, preguntó la señorita Marple. La traje aquí para reunir a nuestra familia, dijo Diana. Mamá se está muriendo, ¿ves? Cáncer. Quería ver a todas sus hijas juntas una última vez, pero Millicent no lo entendió. Luchó contra mí. Hubo un accidente. La sangre en el estudio se cortó con los cristales rotos cuando destruí esos cuadros, esos horribles cuadros con el símbolo de nuestra familia escondido en ellos. Ni siquiera sabía lo que estaba pintando. Era su subconsciente, recordando que le vendé las heridas y la traje aquí. ¿Dónde está ahora?, preguntó Dema. Sarah Follett rió, un sonido como de cristal roto, jugando al escondite, como cuando eran niños. Solo que nunca fueron niños juntos, ¿verdad? Les robé eso, les robé todo. Sí, puso de pie de repente, tambaleándose ligeramente, y la señorita Marple notó el frasco de pastillas vacío sobre la mesa. Mamá, no. Diana saltó y atrapó a Sarah cuando ella empezó a desplomarse. Yo maté a esa chica, susurró Sarah, arrastrando las palabras. La verdadera Millicent Pemberton. Yo la maté. No, dijo Diana desesperada. No, murió de fiebre. Me dijiste. Mentí. Los ojos de Sarah estaban vidriosos. Se estaba recuperando. Pero si vivía, no podría poner a mi Millicent allí. Así que puse algo en su medicina. Los Pemberton nunca lo supieron,
Pensaron que Dios se la llevó, pero fui yo. Soy una asesina, Diana, y te hice parte de todo. Ella convulsionó una vez y todavía estaba. Diana se quedó congelada, mirando el cuerpo de su madre. Cuando levantó la vista, todo el frío control se había hecho añicos. Ella mató a un niño. Mi madre mató a un niño para darle a mi hermana una vida mejor. Y yo me he vuelto igual a ella, ¿no? Robando vidas, manteniendo a mi hermana prisionera. ¿Dónde está Millicent?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Diana pareció derrumbarse. El látigo está. En el látigo la encerré allí esta mañana cuando escuché que habías encontrado la cabaña. Está a salvo, solo asustada. Dermot ya se estaba moviendo, pidiendo refuerzos y asistencia médica. En cuestión de minutos, la casa estaba repleta de policías y personal médico. Encontraron a Millicent, la verdadera Theodora, que había estado viviendo como Millicent, en el ático, atada pero ilesa, aparte de los cortes en sus manos. Y en el sótano, sedada pero viva, encontraron a la verdadera Theodora Gray, la mujer que había sido reemplazada por su hermana, hacía 5 años. La biblioteca de Gossington Hall se había convertido en una sala de incidentes improvisada. Veamos si lo entiendo bien, dijo Dermot, frotándose las sienes. Sarah Mayfield, soltera, dio a luz a trillizos hace 34 años. Se quedó con Diana, entregó a Millicent a los Pemberton para reemplazar a su hija muerta, a quien Sarah asesinó, y entregó a Theodora a un primo para que la criara. Correcto, asintió la señorita Marple. Sarah se casa entonces con James Follett, sin contarle nunca nada de los niños. Años después, descubre lo que le pasó a Millicent, que vive como la hija de los Pemberton, la confronta en el cementerio, le revela la verdad, o al menos parte de ella. Millicent, aterrorizada, huye y crea una nueva identidad como Theodora Gray, sin saber que en realidad está robando el nombre de su propia hermana. Sí. Aunque lo eligió al azar de un libro, sin tener idea de la conexión. Mientras tanto, la verdadera Theodora Gray vive su vida en Londres, trabajando como ilustradora botánica. Hace 5 años, Diana la encuentra, la secuestra y toma su lugar. Mantiene a la verdadera Theodora sedada y oculta mientras vive la vida de Theodora. Así parece, asintió la señorita Marple. Diana había sido entrenada por su madre en el engaño. Habían estado viviendo bajo nombres falsos durante años, después de que Sarah fingiera su muerte. La señorita Marple dejó su labor de punto. Creo que fue culpa y miedo combinados. Había estado chantajeando a los Pemberton durante años sobre el cambio. Cuando Millicent comenzó a recordar cosas, probablemente provocadas por alcanzar la misma edad que la verdadera Millicent tenía cuando murió, Sarah entró en pánico. Sabía que si se supiera la verdad, la acusarían de asesinato, así que decidió desaparecer, llevándose a Diana con ella. Su favorita, creo, la que conservó, la que retorció con su propia locura. Llamaron a la puerta y entró el Dr. Haydock, con su maletín médico. Acabo de salir del hospital. Pensé que querría una actualización. ¿Cómo están?, preguntó la señorita Marple con ansiedad. ¿Y Millicent? O mejor dicho, la mujer que ha estado viviendo como Theodora Gray. Confundida, obviamente. Pasó 25 años como Theodora Gray, solo para descubrir que en realidad es Millicent Mayfield, una de las trillizas. Los cortes en sus manos no fueron profundos, afortunadamente, pero sigue preguntando por sus hermanas. ¿Y qué pasa con Diana?, preguntó Dermot. La expresión del Dr. Haydock se ensombreció. Colapso total. Está catatónica. No ha hablado desde que nos llevamos el cuerpo de su madre.
El psiquiatra dice que podrían pasar días o semanas antes de que esté en condiciones de ser interrogada. Después de que el doctor se fue, la señorita Marple y el inspector Craddock permanecieron sentados en un silencio contemplativo. Finalmente, Dermot habló. Todavía hay algo que no entiendo. Los sueños que soñaste con Theodora Gray, antes de que Diana llegara, haciéndose pasar por ella. ¿Cómo es eso posible? La señorita Marple retomó su labor de punto, trabajando con los dedos, mientras pensaba, y estado pensando que creyó que era la verdadera. Theodora con la que estaba soñando, no Diana. Pero nunca la habías conocido. No. Pero estuvo aquí, ¿verdad? En el sótano de Chatterton House. Diana la ha mantenido aquí durante el último mes, preparándola para esta elaborada reunión. Y Theodora, incluso sedada, también soñaba. Soñaba con escapar, con alguien que pudiera ayudarla. ¿Estás sugiriendo algún tipo de conexión psíquica? La señorita Marple sonrió levemente. Sugiero que cuando alguien está en apuros, cuando pide ayuda con cada fibra de su ser, a veces esa llamada se escucha, no en palabras, sino en sueños, en sentimientos, en instintos. Vi su rostro porque necesitaba ser vista. Había sido invisible durante 5 años. Eso es bastante fantasioso para ti, tía Jane. ¿Lo es? Es simplemente un aspecto de la conexión humana que no comprendemos del todo. Después de todo, las 3 hermanas se encontraron a pesar de haber estado separadas toda su vida. Millicent, inconscientemente, pintaba el símbolo de su familia. Diana sabía exactamente dónde encontrar a sus 2 hermanas, a pesar de no tener registros oficiales. Quizás la sangre llama a la sangre de maneras que no podemos explicar. Dermot revolvió los papeles en su escritorio. Va a ser una pesadilla legal determinar quién es quién y qué crímenes se han cometido realmente. Diana secuestró y encarceló a la verdadera Theodora. Eso está claro. Pero también vivía como Theodora, usando sus cuentas bancarias, sus contactos profesionales. Robo de identidad a gran escala, asintió la señorita Marple. Y luego está la confesión de Sarah sobre el asesinato de la Millicent Pemberton original. Aunque con la muerte de Sarah, ese caso muere con ella. Los Pemberton podrían ser acusados póstumamente de fraude, encubrimiento de una muerte y entierro ilegal. Ambos están muertos también, recuerda. A veces, inspector, la justicia llega a su debido tiempo y a su manera. Lo siguieron hasta la sala de estar, donde una mujer de unos 40 años estaba sentada nerviosa en el borde de una silla. Tenía cabello castaño claro y ojos ansiosos, pero había algo familiar en sus rasgos. Señorita Marple, soy Joan Carpenter. Era Joan Mayfield, prima de Sarah, crié Theodora, la verdadera Theodora. La señorita Marple se sentó frente a ella. ¿Sabías lo de las trillas? Joan asintió. Las lágrimas comenzaron a caer. Sarah vino a mí cuando eran bebés. Estaba desesperada, medio loca ya, creo. Me rogó que tomara a uno de ellos, que la criara como si fuera mía. Dijo que era la única manera de mantenerlos a salvo. ¿A salvo de qué? De su padre. Era un hombre peligroso. Sarah nunca me dijo su nombre, pero le tenía miedo. Dijo que si sabía de los niños, los mataría o se los llevaría. Así que los separó. ¿Pero sabías lo de los demás? Al principio, Sarah no me dijo que Theodora era su única hija. No fue hasta años después, cuando Theodora tenía unos 10 años, que Sarah se derrumbó y me contó sobre los trillizos. Para entonces, ya se había casado con James Follett y estaba viviendo esta elaborada mentira. Me hizo prometer que nunca se lo diría a Theodora. Dijo que la pondría en peligro. ¿Alguna vez Theodora sospechó? Joan negó con la cabeza. Nunca.
Creció feliz, normal. Se convirtió en artista. Tuvo una buena vida hasta que se derrumbó por completo. Hasta hace 5 años, cuando desapareció. Fui a la policía, pero no había pruebas de nada ilícito. Su piso estaba intacto. Sus cosas estaban allí. Era como si simplemente se hubiera alejado de su vida. Y luego, unos meses después, empezó a contactarme de nuevo. Correos electrónicos, alguna llamada telefónica ocasional, pero algo no encajaba. Parecía diferente, más fría. Ahora lo sé, pero durante 5 años he estado comunicando con el secuestrador de mi hija, sin sospechar jamás. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿Cómo iba a ignorarlo una madre? Tú no eras su madre, le recordó la señorita Marple. Eras su prima, haciendo lo mejor que podía. Y Diana había sido internada en el engaño toda su vida. La verdadera Theodora Gray estaba sentada en la cama del hospital. Su cabello pálido se extendía sobre la almohada como una nube plateada. Era delgada, terriblemente delgada, con la calidad translúcida de alguien que había estado alejado de la luz del sol durante demasiado tiempo. Pero sus ojos, esos distintivos ojos gris niebla, estaban alerta e inteligentes mientras se fijaban en la señorita Marple. Me dicen que fuiste tú quien nos encontró, dijo. Su voz estaba ronca por la falta de uso, que de alguna manera sabías que algo andaba mal. Tuve un sueño, dijo simplemente la señorita Marple, tu cara pidiendo ayuda. Los ojos de Theodora se abrieron de par en par. Yo también soñé. Durante 5 años, cuando dejó que el efecto de la sedación desapareciera lo suficiente para soñar, llamé a cualquiera que pudiera oírme. Pinté imágenes en mi mente y las envié al mundo, esperando que alguien, en algún lugar, las viera. Tus ilustraciones botánicas. Sí, Diana me los mostraba a veces. Mi propio trabajo, expuesto bajo mi nombre, pero pintado por ella. Había estudiado mi técnica obsesivamente. Era bastante buena, de hecho mejor que yo en algunos aspectos. Toda esa ira hacía que su arte fuera más vívido. Hizo una pausa, haciendo una mueca. La compasión nunca está mal, querida. Ella es tu hermana, después de todo. ¿Mi hermana? Theodora probó las palabras. ¿Tengo hermanas? Toda mi vida sentí que faltaba algo. Joan fue maravillosa conmigo. Me dio todo, pero siempre había una sensación de incompletitud. Ahora sé por qué. ¿Te gustaría conocer a Millicent? Ella también está aquí en el hospital. Cuando Millicent entró en la habitación, caminando con cuidado debido a sus manos vendadas, las dos mujeres se miraron fijamente durante un largo momento. Luego, simultáneamente, comenzaron a llorar. Se movieron juntas instintivamente, abrazándose con cuidado como si temieran que la otra pudiera desaparecer. Te pinté, susurró Millicent. Todos esos años, pinté flores, pero te pintaba a ti y a Diana sin saberlo. Estabas en cada lienzo, escondida en los pétalos y las hojas. Yo soñé contigo, respondió. Theodora, hermanas, sin rostro en sueños infinitos. La señorita Marple se retiró en silencio, dejándolos con su reencuentro. En el pasillo, encontró al inspector Craddock, hablando con un hombre que no reconoció, mayor bien vestido, con ojos penetrantes que no se perdían nada. Ah, señorita Marple, dijo Dermot. Soy el señor Cardew, de la Fiscalía de la Corona. Está intentando determinar qué cargos se pueden presentar en este caso. El señor Cardew asintió. El inspector Craddock ha estado explicando la situación. Es posiblemente el caso más complejo de fraude de identidad que he encontrado. Tenemos a Diana Mayfield, quien secuestró y encarceló a su hermana, le robó la identidad y vivió como ella durante 5 años. Pero también está actualmente catatónica, y es posible que nunca esté en condiciones de ser juzgada. ¿Y los aspectos financieros?, preguntó la señorita Marple.
Sorprendentemente, Diana continuó el trabajo de Theodora. Mantuvo su carrera y pagó sus cuentas. En todo caso, mejoró la reputación y los ingresos de Theodora. Es el robo de identidad, donde el ladrón mejoró la vida robada. Lo más inusual. ¿Qué pasa con el asesinato de la Millicent Pemberton, original por parte de Sarah Follett? Con el autor del delito muerto años de antigüedad. Poco podemos hacer. Los Pemberton también han fallecido, así que no podemos presentar cargos por fraude. El entierro ilegal de Millicent Pemberton es ahora un asunto del forense. Entonces, Diana es la única que podría enfrentar la justicia. Si se recupera. Los psiquiatras no son optimistas. Dicen que se ha replegado completamente en sí misma, creando un mundo interior donde su madre sigue viva y sus hermanas siguen ocultas. Puede que nunca emerja. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su propia sala de estar, con su tejido intacto en su regazo. Cherry le trajo té y revoloteó ansiosamente. ¿Qué asunto tan terrible, señorita Marple? Todo el pueblo está hablando de ello. 3 hermanas, separadas al nacer, y todo ese horror que siguió. Es como algo de una tragedia griega. Sí, asintió la señorita Marple. Los griegos comprendían que los lazos familiares, cuando se distorsionan, crean las tragedias más profundas. La señorita Marple consideró, ahora se tienen el uno al otro y tienen la verdad, por dolorosa que sea. Eso es más de lo que tenían antes. Pero esa pobre mujer en el pabellón psiquiátrico Diana, ¿qué será de ella? Está perdida en su propia mente, Sherry. Quizás sea una misericordia, el peso de lo que ha hecho, en lo que su madre la hizo convertirse. Algunas verdades son demasiado pesadas para soportarlas. Solo tenía 7 años, dijo Millicent, que había decidido conservar el nombre con el que había vivido durante tanto tiempo, en voz baja. Solo era una niña, y murió para que yo pudiera vivir su vida. No lo sabías, le recordó Theodora, rodeándola con el brazo por los hombros. Tú también eras una niña. El vicario pronunció las palabras fúnebres con particular gravedad, consciente del peso de la justicia retrasada en ese momento. Cuando terminó, el pequeño grupo permaneció en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre la identidad, la familia y los terribles precios pagados por el engaño. Joan, Theodora se separó y corrió hacia la mujer que la había criado, abrazándola con fuerza. Me alegra mucho que estés aquí. Mi querida niña, lloró Joan. Mi querida niña, pensé que te había perdido para siempre. Joan la estudió. Esta extraña, que compartía el rostro de su hija adoptiva. Se parecen tanto pero son tan diferentes. Sarah realmente dio a luz a trillizos. Ella negó con la cabeza con asombro. Todos esos años de secretos y mentiras. ¿Le gustaría tomar un té? Sugirió la señorita Marple. Creo que a todos nos vendría bien un poco de calor y normalidad después de esta mañana. Se reunieron en la sala de estar de la señorita Marple, donde Sherry había preparado té y sándwiches, con su habitual eficiencia. La conversación fue forzada al principio, todos evitando cuidadosamente los temas dolorosos que se cernían entre ellos. Pero gradualmente, a medida que el té hacía su magia reconfortante, comenzaron a hablar con más libertad. ¿Qué harás ahora?, le preguntó Joan a Millicent. ¿Volverás a ser Theodora Grey? Es decir, la falsa identidad que criaste. Millicent negó con la cabeza. No puedo. Esa persona no existe realmente. Pero tampoco puedo volver a ser Millicent Pemberton. Esa nunca fui realmente yo. Supongo que tendré que crear una tercera identidad, una real esta vez. En realidad, intervino el inspector Craddock, el departamento legal tiene una sugerencia al respecto. ¿Pero qué de los crímenes de Diana mientras se hacía pasar por mí?, preguntó Theodora.
Qué extraño, murmuró Theodora. ¿Ha habido algún cambio en su condición?, preguntó Millicent. Dermot negó con la cabeza. Los médicos dicen que ha creado una elaborada fantasía interna donde nada de esto sucedió, donde su madre está viva y todos ustedes son niños, jugando juntos como nunca pudieron hacerlo. Ella no responde a nada del mundo externo. Se quedaron sentados con esa imagen por un momento. Diana perdida en un sueño de la infancia que nunca fue. Quiero verla, dijo Theodora, de repente. ¿Estoy loca? Me tuvo prisionera durante 5 años, pero es mi hermana. Necesito verla. Yo iré contigo, añadió Millicent. Los médicos dicen que no reconoce a nadie, advirtió Dermot. Aún así, insistió Theodora, tenemos que intentarlo. El pabellón psiquiátrico era un mundo de colores apagados y sonidos suaves, diseñado para calmar las mentes perturbadas. La habitación de Diana estaba al final de un largo pasillo, con una ventana que daba a un jardín que ella nunca parecía ver. Ella estaba sentada en una silla junto a esa ventana. Su cabello pálido estaba cuidadosamente cepillado. Las enfermeras mantenían su apariencia incluso en su estado catatónico. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada del mundo presente. Sus labios se movían ocasionalmente, manteniendo conversaciones con personas que existían solo en su memoria fracturada. Theodora y Millicent entraron silenciosamente, con la señorita Marple y una enfermera psiquiátrica de pie junto a la puerta. Las hermanas se acercaron lentamente, como si Diana fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo. ¿Diana? Dijo Theodora suavemente, soy yo, soy Theodora, tu hermana. Los ojos de Diana no se movieron, pero sus labios se movieron más rápido, susurrando algo inaudible. Millicent se arrodilló junto a la silla, con cuidado de su mano, aún sanando. Estamos aquí, Diana. Las dos, las tres, estamos juntas, tal como quería mamá. Al oír la palabra madre, la cabeza de Diana giró ligeramente. Sus ojos desenfocados parecían buscar algo. Mamá está durmiendo, dijo con claridad, las primeras palabras coherentes que había pronunciado desde su colapso. No debemos despertarla. Se enoja mucho cuando la despertamos. Mamá se ha ido, Diana, dijo Theodora con dulzura. Pero estamos aquí. Tus hermanas están aquí. El rostro de Diana se contorsionó por la confusión. No, mis hermanas se esconden. Una en el sótano, otra en la cabaña. Madre, dice que tenemos que mantenerlas a salvo. La gente mala quiere separarnos. La señorita Marple dio un paso adelante. La gente mala se ha ido. Diana, tus hermanas están a salvo. Míralas, están aquí contigo. Los ojos de Diana se enfocaron por un instante, viéndolos de verdad. El terror cruzó su rostro. No, si están aquí, entonces madre sabrá que fallé. Se suponía que debía mantenerlos ocultos, mantenerlos a salvo. Madre se enojará mucho. Ella empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, con las manos cubriendo su rostro. Lo siento, madre, lo siento. Traté de unirlos como querías. Traté de hacernos una familia. Pero Theodora se negó a moverse. En lugar de eso, comenzó a tararear una melodía simple, algo medio recordado de sueños. Millicent lo reconoció de alguna manera y se unió, armonizando instintivamente. El balanzo de Diana se hizo más lento. Sus manos se separaron de su rostro. La canción de cuna, susurró. Mamá la cantaba cuando éramos bebés, antes de que tuviera que elegir. Ella no tuvo que elegir, dijo Millicent. Era su miedo el que hablaba, su enfermedad. Podríamos haber estado todos juntos. No, dijo Diana. Y por un momento, estuvo completamente lúcida. Padre,
Nos habría matado madre, no mentía sobre eso. Lo encontré, ¿sabes? Hace años. Murió en prisión hace 15 años. Asesinato. Había matado a 3 mujeres que se parecían a madre. Tenía razón en correr. Tenía razón en escondernos. Simplemente fue demasiado lejos. Se perdió en el escondite. Miró directamente a sus hermanas, viéndolas realmente. Soy como ella. Yo también me perdí. Quería tanto ser como tú, Theodora. Tenías normalidad. Tenías un nombre que te pertenecía. Yo no era nadie. Solo la sombra de mi madre. Y tú, Millicent, tenías una identidad, incluso si era prestada. Yo no tenía nada. Tuviste madre, señaló Millicent. Diana rió amargamente. Tuve su locura, su paranoia, su culpa. Todos los días, ella me hablaba de ustedes dos, como yo fui el sacrificio, la que se quedó para que pudieran ser libres, pero no era libre. Era su prisionera, tanto como hice mía a Theodora. Diana, dijo Theodora, podemos ayudarte. Podemos superar esto juntas. Somos hermanas. Pero Diana ya se retiraba. Sus ojos se desenfocaron. Otra vez hermanas en el jardín, jugando al sol. Madre observa, desde la ventana. Ella siempre está observando. No corras demasiado lejos, dice. Quédate donde pueda verte. Mantente a salvo. Mantente escondida. Quédate. Ella se quedó en silencio, perdida de nuevo en su mundo interior. La enfermera las acompañó con cuidado hacia la salida. En el pasillo, ambas hermanas lloraban. ¿Volverá alguna vez?, le preguntó Millicent a la enfermera. Es difícil decirlo. El trauma tiene tantas capas: la locura de su madre, sus propios crímenes, la culpa. Se ha retirado a un lugar donde nada de esto sucedió. Es la forma que tiene su mente de protegerse. Al salir del hospital, la señorita Marple reflexionó sobre la extraña naturaleza circular del caso. Diana había encarcelado a Theodora en un sótano, y ahora Diana estaba prisionera en su propia mente. Sarah había escondido a sus hijas para mantenerlas a salvo, y ese escondite las había destruido a todas de diferentes maneras. ¿En qué está pensando, señorita Marple?, preguntó Theodora, notando su reflexión. Estoy pensando en la naturaleza de la identidad, querida. ¿Quiénes somos versus quienes nos dicen que somos versus quienes elegimos ser? Tú y Millicent tienen ahora la oportunidad de elegir quiénes serán. Diana puede que nunca tenga esa opción. No es justo, dijo Millicent. Ella es tan víctima como nosotros. Sí, asintió la señorita Marple, pero también es una perpetradora. Ambas cosas pueden ser ciertas. Eso es lo que hace que esto sea tan trágico. Aquí no hay villanos claros, solo personas dañadas que dañan a otros. 6 meses después, St. Mary Maid había vuelto en gran medida a su rutina normal, aunque la historia de las 3 semanas había pasado a ser una leyenda del pueblo, contada y recontada con crecientes adornos en fiestas de té y reuniones de la iglesia. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, disfrutando del sol primaveral y de los primeros narcisos. No estaba sola. Theodora y Millicent habían venido a tomar el té, como hacían todas las semanas. Habían alquilado una cabaña juntas en las afueras del pueblo, y encontraban consuelo en la compañía mutua, mientras reconstruían sus vidas. Millicent había elegido mantener su nombre, falso, pero había cambiado legalmente su apellido a Mayfield, honrando el apellido de soltera de su madre y reconociendo la verdad de sus orígenes. Había comenzado a enseñar arte en la escuela local, y encontraba alegría en nutrir la creatividad joven. ¿Cómo está Diana?, preguntó la señorita Marple. Como hacía todas las semanas. Lo mismo, respondió Theodora, aunque la semana pasada dijo mi nombre solo una vez. Claramente, los médicos creen que podría ser una señal de mejoría. O este simplemente un momento aleatorio de claridad, agregó Millicent, moderando la esperanza de su hermana con el realismo.
que ambas habían aprendido que era necesario. Joan te manda cariños, continuó. Theodora, cambiando de tema, planea venir de visita el mes que viene. Eso es maravilloso, querida. ¿Y cómo van los asuntos legales? Despacio, suspiró Millicent. Los abogados de la gerencia todavía lo están desentrañando todo. La gerencia de Pemberton, lo que queda, irá a la caridad. No la quiero. Theodora está recuperando sus ahorros, además de las ganancias de los 5 años que Diana mantuvo su carrera. Es extraño. Diana de hecho aumentó el valor de mi cartera. Cherry apareció con té recién hecho y sus bollitos caseros. El vicario me pidió que le recordara la reunión del comité de flores de mañana, señorita Marple. Gracias, Cherry. No te había olvidado. Después de que Cherry se fue, Millicent se rió. La vida del pueblo continúa. Comité de flores, ventas de objetos varios, chismes en la oficina de correos. Todo parece tan normal, tan seguro. Y seguro, dijo la señorita Marple. Ese es el regalo de la vida cotidiana, su previsibilidad, sus rituals. Ambos merecen esa seguridad, después de todo lo que han pasado. A veces sueño con ella, admitió Theodora. Diana ya no son pesadillas, solo sueños. Somos niños en ellos, jugando juntos. La infancia que nunca tuvimos. Sueño con la otra Millicent, añadió su hermana. La verdadera, la niña que murió para que yo pudiera vivir su vida. He estado pensando en crear una beca en su nombre para niños desfavorecidos. Parece lo mínimo que puedo hacer. Es una idea encantadora, dijo la señorita Marple. Crear algo positivo a partir de la tragedia es lo mejor que podemos hacer. Un silencio confortable cayó sobre el jardín. El sol estaba cálido, el té era perfecto, y al menos por este momento, el pasado se sintió debidamente enterrado. ¿Alguna vez te preguntas? Preguntó Theodora de repente. Sobre la naturaleza versus la crianza. Diana y yo somos gemelas idénticas, genéticamente iguales. Sin embargo, ella se convirtió en una secuestradora y yo en su víctima. ¿Qué hizo la diferencia? Amor, dijo simplemente la señorita Marple. Fuiste criado con el amor sano de John. Diana fue criada con el amor obsesivo, culpable y paranoico de Sarah. El amor nos moldea tanto como nuestros genes, quizás más. Entonces, hay esperanza para ella, dijo Millicent. Si puede aprender un tipo diferente de amor. Quizás la mente sea notablemente resiliente, incluso cuando parece estar rota sin posibilidad de reparación. A medida que avanzaba la tarde, hablaron de cosas más livianas. El nuevo encargo de Theodora de una galería de Londres, la alumna estrella de Millicent, que mostró una promesa notable, los preparativos del pueblo para la fiesta de verano, cosas normales, cosas curativas. Esa noche volvió a soñar, pero esta vez no fue una pesadilla ni una llamada de ayuda. Fue un sueño tranquilo de 3 niñas jugando en un jardín, vigiladas por una madre cuyo rostro era amable en lugar de atormentado. Un sueño de lo que podría haber sido, o tal vez de alguna pequeña manera, de lo que aún podría ser. La carta llegó un martes por la mañana, entregada con el correo habitual, pero con noticias que no eran nada habituales. La señorita Marple reconoció inmediatamente la letra de Theodora, y la abrió con dedos cuidadosos, que se habían vuelto un poco más temblorosos con el paso de los años. Estimada señorita Marple, espero que esta carta te encuentre bien de salud. Millicent, y tenemos noticias que queríamos compartir contigo personalmente antes de que se hagan públicas. Diana habló ayer. No solo una palabra o una frase, sino oraciones completas. Preguntó por nosotros, por ti y por el pueblo. Los médicos son cautelosamente optimistas, pero nos advierten que no esperemos demasiado pronto. Pero esto es lo extraordinario. Ella pidió ver sus pinturas,
las que creó mientras vivía como yo. Cuando se las llevamos, las estudió durante un largo rato y luego dijo, me pinté a mí misma en ellas toda mi ira, toda mi soledad, pero también mi amor por las hermanas, a las que no pude alcanzar. Ella quiere volver a pintar. Los médicos creen que podría ser terapéutico. Hemos accedido a dejarla, intentarla. No somos lo suficientemente ingenuos como para pensar que alguna vez será verdaderamente libre. Las restricciones legales y psiquiátricas permanecerán durante años, tal vez para siempre. Pero ella está encontrando su camino de regreso a sí misma, o tal vez a un nuevo yo completamente nuevo. Millicent y yo hemos decidido financiar un programa de terapia artística en el hospital, en honor a las tres, las hermanas separadas por las circunstancias, pero unidas por la sangre. Lo llamaremos Fundación Mayfield. Queríamos que lo supieras, primero porque sin ti, ninguno de nosotros nos hubiéramos encontrado. Viste a través de los engaños, la verdad que se esconde debajo, y lo que es más importante, viste la humanidad en todos nosotros, incluso en Diana, en su peor momento. Los sueños se han detenido, por cierto, todos nosotros. Comparamos notas, no más llamadas en sueños, no más conexiones misteriosas, tal vez porque finalmente todos estamos donde se supone que debemos estar, incluso si no es donde podríamos haber elegido. Con amor y eterna gratitud, Theodora y Millicent. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y la colocó en su buzón de correspondencia. Afuera, St. Mary Mead seguía con sus actividades diarias, el cartero haciendo su ronda, la señora Bantry paseando a su nuevo cachorro, las campanas de la iglesia marcando la hora. No todos los misterios terminan con justicia en el sentido tradicional. A veces terminan con comprensión, con compasión, con el lento y difícil trabajo de la curación. El caso del extraño en su sueño le había enseñado a la señorita Marple que a veces el mayor misterio de todos es cómo los humanos sobreviven a sus propias historias y encuentran formas de escribir nuevas. Ella retomó su tejido, el ritmo familiar y relajante como siempre. En algún lugar de un hospital psiquiátrico, una mujer estaba aprendiendo a pintar su propia verdad en lugar de robar la de otra persona. En algún lugar de una cabaña, dos hermanas estaban construyendo una vida juntas que debería haber sido suya desde el principio. Ya en St. Mary Mead, en una pequeña casa con un hermoso jardín, una señora mayor estaba sentada tejiendo y viendo pasar el mundo, lista para cualquier misterio que pudiera presentarse a continuación, en sueños o en la vida de vigilia, porque eso era lo que tenía la naturaleza humana. Nunca dejaba de sorprender, de horrorizar, de afirmar en última instancia la posibilidad de redención. El sol se puso sobre el pueblo, pintando el cielo en tonos rosa y dorado. La señorita Marple continuó tejiendo, cada puntada un pequeño acto de creación, de orden impuesto al caos, como resolver misterios, como comprender corazones, como ayudar a extraños de sueños a encontrar su camino a casa.